A todos mis hermanos, Dios les bendiga grandemente. Sabe, estamos aquí desde Adulam, lugar de refugio y restauración. Estamos en Adulam en casa. Continuamos. Vamos a continuar todo este mes de septiembre. Estamos haciendo todos los trámites. Las iglesias todavía están en trámites. Hemos estado en contacto, en reuniones con la alcaldía, con AMA, que es la Asociación de Ministros del Atlántico, y todas las iglesias van encaminadas a lograr conseguir por parte de la alcaldía el permiso sobre el protocolo de bioseguridad para que ellos lo aprueben. Todavía están en trámites esos documentos de todas las iglesias. Ya las iglesias quieren comenzar, pero nosotros ya avisamos a los que estuvieron en la reunión, que cuando invitamos, que vamos a, el lunes pasado, que vamos a comenzar. Hasta el momento tenemos programado en el mes de octubre, exactamente, creo que da 4 de octubre, es el primer domingo en este mes. Entonces estaremos avisando. Por lo tanto, por mientras, vamos a continuar a través de este medio virtual. Todos nuestros eventos, lo que es AM, el amor matutino, lo que es el discipulado, lo que es el diplomado y los grupos en casas. Y también las clases de danza, la clase con los niños, todo eso lo continuaremos con ellos igual, de la misma manera, hasta que nosotros avisemos. Vamos a avisar con tiempo, nos estamos preparando para ese lugar que Dios nos va a dar. Si es allá mismo, por lo pronto, pues allá tenemos que preparar todo y cumplir con el reglamento que dice el gobierno acerca de el protocolo de bioseguridad. Bueno, mis hermanos, estoy aquí en esta mañana y continuamos todavía en esta parte en este proceso en que andamos nosotros a nivel nacional, y estamos viendo cómo el gobierno ya comenzó la reapertura económica, y estamos viendo cómo el gobierno ya comenzó a abrir ciertas partes, restaurantes, las aerolíneas, ya comenzaron los aeropuertos, ciertos aeropuertos, transporte terrestre, todo comenzó ya a ir gradualmente. Y aún hay gente que quiere que ya lo de ellos se dé por completo. Hay gente que dice también, yo no quiero ni siquiera que me den el 35, el 30% o el 50%, yo quiero ya operar al 100%, porque ha venido muchas situaciones a nivel económico. Es decir, sabemos que todo esto ha sido un caos, pero yo le doy gracias al Señor. ¿Sabes por qué? Por el tiempo en que nosotros nos hemos mantenido en la unidad, nos hemos mantenido en su presencia, nos hemos mantenido confiado en que Él va a hacer, y también en lo que ya ha estado haciendo. Así que tú, mi hermano, tú, mi hermana, debes confiar en esta parte del Señor. Sabes que en medio de todo esto hemos estado aprendiendo. En medio de todo esto nosotros hemos ido a un nivel superior en lo que es en la fe. Y el Señor eso es lo que desea también, que en medio de todas estas circunstancias, en medio de todas esas adversidades, nosotros conozcamos el Dios que tenemos y que desarrollemos esa fe, que nos afirmemos en esa fe, porque eso es lo que necesitamos. ¿Sabes? Nosotros tenemos que saber que nuestras vidas no es solamente venir y estar, vivir una vida buena aquí en la tierra. Mucha gente es preocupada por eso. ¿Qué voy a hacer? Preguntaba a mi sobrinita, le decía, ¿cuál es el fin por el cual tú has venido a la iglesia, a esta tierra, el propósito? Y me dijo, ser feliz. Y gloria a Dios, ser feliz, me dijo Ivana, a quien la conocen de la iglesia. Me dijo, ser feliz. Y yo, qué bueno. Le dije al sobrino, ¿tú qué piensas? Pasarla bien. Y yo, ok, perfecto. Todo eso desea el Señor en cada uno de nosotros. Pero, ¿sabes? Hay algo mucho más allá de lo que Dios quiere en nosotros. Antes, yo quiero antes de entrar al tema, quiero hablarte
acerca de algo que me llamó mucho la atención y que sirve para que nosotros reflexionemos. Y es una historia que se narra, un cuento, que sirve como una reflexión y es acerca de la oruga y la mariposa. Dice que una vez estaba la oruga, iba arrastrándose por el suelo, cuando en eso una mariposa se encontró con ella. Una mariposa volaba abajo en ese momento para observar a la oruga y entablar una charla con ella. Se dice que la mariposa le dijo a la oruga, hola oruga, y la oruga, hola mariposa. Y la mariposa le dijo, ¿sabes qué? Un día yo fui como tú. Y la oruga, mirándola con esa cara de gusano, le dijo, ¿cómo que tú fuiste como yo? Sí, yo fui como tú. ¿Y qué hiciste para ser como eres ahora? Le dije, bueno, pues, dijo la mariposa, bueno, pues yo tuve que evolucionar porque es necesario que un día evolucionemos y podamos volar para hacer lo que muchos adultos de los nuestros, o sea, hablando ellos en sus términos, deseamos, le dijo la mariposa. Entonces, le estaba diciendo, hay que cambiar, tenemos que cambiar. No te puedes quedar como oruga toda la vida, le decía la mariposa. Pues mientras le decía esta parte, entonces de una manera así titubeando, dijo, entonces, ¿y qué tengo que hacer? Y dice, bueno, tienes que dejarte transformar para que hagas como yo y vueles. Y ella dijo, wow, no, a mí me da mucho miedo las alturas, a mí me da miedo volar, mejor me quedo así como estoy. Déjame así porque no quiero experimentar esa parte. La mariposa le reprendió, si no vuelas serás infeliz porque tendrás que renunciar a muchas cosas, entre ellas a tu libertad. Y eso te hará depender de los demás. No podrás volar y explorar, conocer cosas que tú ni te imaginas. Podrás ir a muchos lugares. No tendrás que depender de nadie, sino volar tú porque Dios te hizo así. Y mientras esta oruga estaba pensando y todo, y en el miedo de volar, ¿sabe? La mariposa antes se fue volando, pero antes le había dicho, hace como muchas personas que por los miedos a crecer renuncian a las opciones que le ofrece la vida. De esta manera prefieren vivir en el mundo que siempre han conocido, renunciando expresamente a una felicidad que nunca conocerán, o al menos siempre será una felicidad plagada de coartadas que le justificarán todas las cosas que a las que han tenido que renunciar. Mientras escuchaba lo que le decía la mariposa, la oruga pensativa se quedó en el suelo. Quedó allí pensando todo lo que le decía esta mariposa. Entre tanto, la mariposa volaba sin renunciar, que un día la oruga se dedicara a cambiar, se decidiera a cambiar y con ello levantar el vuelo que le haría conocer todas las cosas que ella estaba experimentando. La mariposa quería que ella experimentara, se gozara de lo que ya ella estaba experimentando. ¿Sabe que esta historia nos habla acerca de una oruga que renunció a ser mariposa por un temor? Prefirió, aquí como estoy, me quedo. Al quedarse en ese estado, la oruga nunca llegó a cumplir el propósito de su vida.
¿Sabes que todos tenemos un propósito en esta vida? Todos nosotros, e inclusive estos insectos. ¿Cuál es el propósito de la mariposa? ¿Sabes? Desempeñan una función súper importante en todo lo que es el medio, este ecosistema. Una de las funciones de estas mariposas que es importante es que ellas transportan el polen de las flores a diversas plantas, con el cual ayudan a la polinización. Es decir, ayudan para que estas flores puedan producir esas semillitas y puedan producir el fruto, y más adelante, entonces, nosotros, si nos alimentamos de allí, de ese fruto y también de esa semilla, nazcan muchas más plantas. Entonces, ese propósito es llevar allá vida a otro lado para que se multipliquen, se reproduzcan. Fíjese cuán importante es esto. Y esta oruga prefirió, por temor a no volar, o a volar, perdón, por temor a volar, prefirió quedarse allí como oruga. Entonces, mirando aquí toda esta parte, lo que es esta fábula que nos dicen aquí, y esto conforme a la vida de nosotros, ¿sabe? Así como estas orugas, o como esta oruga, existen personas que no conocen su propósito. Existen personas que han venido a este mundo, están ya hasta adultos y no saben ni cuál es el propósito de sus vidas. Estas personas, sabes que quien conociendo aún a veces, así como esta oruga, sabiendo todo lo que le decía la mariposa, y quien conociendo, saben, no se atreven a vivirlo por ese temor, ni a experimentar transformación para deleitarse con su verdadera vida. O sea, la vida que Dios desea que tú y yo llevemos. Dios desea que nosotros llevemos una vida hermosa sobre esta tierra, sin dejar de cumplir el propósito por el cual estamos. Nosotros nos dedicamos a lo que el Señor nos dice y Él nos agrega, nos añade todas estas partes. ¿Sabe? Dice la palabra de Dios: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. A veces quedamos en las añadiduras, a veces quedamos simplemente en lo que nosotros queremos deleitarnos, pero no en el propósito divino. Y es allá donde nosotros tenemos que llegar. ¿Sabe? Esto también me recuerda y me lleva, yo meditando allí, el Señor me llevó a la palabra en Juan 18:37, cuando el Señor Jesús había sido llevado por las autoridades de Israel para que Poncio Pilato diera la orden de ejecución, de crucifixión del Señor Jesús. Porque le llevaron a él y le dice, porque él ha blasfemado contra nuestro Dios, porque él dice que es el Hijo de Dios, y además él dice que él es el rey de los judíos. Y nosotros tenemos un solo rey, el César. Ellos no vieron más allá. Ellos se quedaron como esta oruga allí, en lo terrenal. Y dice en Juan, quiero que me acompañes, Juan 18, versículo 37. Juan 18, versículo 37. Dice que entonces le trajeron al Señor Jesús. Y él le había dicho primero, tú eres el rey de los judíos. El Señor le contestó, si tú lo dices. Dice, le dijo entonces Pilato, comienza este versículo. Otra vez le dijo, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey, pero yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo el Señor Jesús.
sea que el Señor Jesús no está interesado en entablar una conversación con Pilato para decirle quién era él, de dónde venía, sino él le está diciendo es cuál era el propósito de su vida, por qué había nacido y para qué había sido enviado, para qué había venido a este mundo. El título de hoy, anótalo allí, el título de esta enseñanza es ¿a qué vine? ¿A qué vine? Y el Señor Jesús aquí comienza a enseñarnos a nosotros cuál es el propósito de la vida de un creyente. ¿Cuál es ese propósito? Y miramos aquí, primeramente, que el Señor dice, yo para esto he nacido. Yo para esto he nacido, le dice, es lo primero que le dice a Pilato. Es decir, que necesitamos nosotros nacer de nuevo. El Señor Jesús tenía que venir a la tierra y quitar la autoridad que tenía Satanás, pero tenía que venir en forma de hombre, porque la autoridad fue entregada por Adán. Y entonces en forma de hombre él tenía que venir. Y para poder venir en forma de hombre tenía que despojarse de su divinidad y nacer de nuevo. Entonces por eso es que dice Mateo 1:23, dice, cuando se le apareció el ángel a María, dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Es decir, el Señor Jesús iba a nacer a través de María, iba a nacer para que se cumpliese entonces la palabra que Dios iba a estar con nosotros. Es decir, el Señor Jesús portaba la presencia del Padre, la presencia del mismo Dios. Y miramos en Juan 3:16, que nos lo conocemos nosotros. Y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, fue enviado por el mismo Dios acá a la tierra con un propósito, para hablar acerca de él, para que la gente creyera lo que se está hablando en la palabra y también para que tengamos nosotros vida eterna. El Señor Jesús, dentro de sus enseñanzas, habló a Nicodemo también acerca de este nacimiento. Y le dijo a Nicodemo que era necesario que él naciera de nuevo. Y Nicodemo, siendo uno de los representantes de los sacerdotes, no, él era uno de los maestros en las sinagogas. Le dijo, ¿cómo es así? No entiendo. ¿Cómo es que yo voy a nacer de nuevo? Es decir, me tengo que poner chiquitico, meterme otra vez en el vientre de mi madre y nacer. Y el Señor le dijo, definitivamente esto así no se entiende en lo natural. No vamos a entender nosotros lo espiritual. Nosotros tenemos que ser espirituales para poder entender las cosas espirituales. Y dice Juan 3:3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nosotros necesitamos nacer de nuevo. Nacer de nuevo es comenzar a dejar esa vieja naturaleza adámica que traemos nosotros, esa vieja naturaleza que viene arraigada con el mundo, para comenzar a identificarnos con el reino de los cielos.
en lo espiritual. Así que en este primer punto que dice, para esto he nacido, es el primer punto. Son 4 puntos los que te voy a hablar. Para esto he nacido es el primer punto, es decir, debemos nacer. Para conocer nuestro propósito en Cristo, debemos nacer en Cristo Jesús. El segundo punto es, le dijo el Señor a Poncio Pilato, le dijo, para esto he venido al mundo. ¿Sabes? En este mundo, el Señor Jesús, Él nació. Pero Él, mientras crecía, Él iba siendo instruido por sus padres. Él también fue a las sinagogas y averiguó, habló y la gente se maravillaba. Yo quiero que tú me acompañes un momento en Lucas 1. Quiero que me acompañes en Lucas 1 y miremos esta parte del Señor ya recibiendo enseñanza, siendo instruido. Dice en Lucas 1, Lucas 2, versículo 49. Lucas 2, versículo 49. Dice así. Vayámonos desde el 46. Resulta que anualmente el pueblo de Dios se reunía en las sinagogas a esas fiestas de la Pascua. Y cuando narra aquí esta parte de Lucas 2, desde el 41 en adelante, dice que cuando tuvo 12 años, el Señor Jesús, se subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Pero cuando ellos regresaban, venían todos en grupo, todos de esa parte de donde ellos residían, y confiados de que el Señor Jesús venía entre los otros muchachos. Ellos, cuando llevaban un día de camino, se dieron cuenta, María y José, que no estaba allí el Señor Jesús. Y ellos empezaron a preguntar a todos, no, aquí no está, y se regresaron. Y dice el versículo 46, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley. Mire con quién estaba el Señor Jesús a los 12 años. Sentado con los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, María y José se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y dice el versículo 52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios. Es decir, estamos en esta tierra, ya nacimos, ahora necesitamos capacitarnos, necesitamos ser instruidos en la palabra, en lo que Dios quiere, para saber cuál es el propósito y cómo debemos cumplir ese propósito. Debemos entonces ser capacitados nosotros.
El Señor en Lucas 4:43, el Señor Jesús habla y dice que les dijo también a sus discípulos, a las personas que estaban ahí, dice, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. El Señor está allí ahora capacitando a un grupo de personas y le está mostrando de la manera como debe ser, cómo debe cumplirse ese propósito. Y el Señor le dice aquí, le dice, porque para esto he sido enviado. ¿Para qué? Para anunciar el evangelio del reino de Dios a otras ciudades. Nosotros tenemos ese propósito de dar a conocer el reino de Dios, dar a conocer a Cristo Jesús a otros lugares donde el Señor te indique que vayas. Y para eso debemos estar preparados. Debemos estudiar la palabra de Dios. Nuestra iglesia tiene un discipulado. En las mañanas, de lunes a viernes, tenemos también unas charlas donde llevamos unas enseñanzas. Y tenemos otras actividades. ¿Para qué? Para fortalecer espiritualmente y en el conocimiento el grupo vaya creciendo, porque ellos después serán enviados. Y dice en 2 Corintios 5:19, dice el apóstol Pablo, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, porque a eso vino el Señor Jesús, a redimirnos. Estábamos apartados por causa del pecado, nos estaba reconciliando otra vez. Entonces dice que Cristo, Dios estaba en Cristo, Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Dice, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ahora somos nosotros los encargados de la palabra de reconciliación. Así que hay una tarea, hay un propósito. Tenemos que saber cómo vamos a hacer. Que nada venga a interferir lo que Dios quiere hacer contigo. Porque a veces vienen pensamientos para decir como esta oruga me da miedo. O como dijo Moisés al Señor, a Jehová Dios, le dijo cuando lo iba a enviar a Egipto, a su pueblo, para que le hablara a su pueblo y le dijera, el Dios de nuestros padres me ha encontrado. De decirle, pero yo no sé ni hablar, ¿qué voy a decir? Temor. Temor, que es lo primero que el enemigo coloca, temor en nosotros. ¿Para qué? Para que no avancemos. Entonces, en esta segunda enseñanza, que para esto hemos sido enviados al mundo, no solo nacemos, sino que también crecemos y somos capacitados para cumplir el llamado. Este llamado nos lo hace el Padre Celestial. Él nos envía, pero solo podemos decir como el Señor Jesús, para esto vine, ¿sí? Para esto estás tú, para esto naciste y estoy yo. ¿Sabes? Cuando obedecemos a este llamado y nos disponemos para cumplirlo, entonces decimos, para esto vine, para esto estoy aquí. El tercer punto que nos habla aquí la palabra y que dijo el Señor Jesús. El Señor Jesús le dijo a Pilato, le dijo el primer punto es, para esto he nacido. Segundo punto, para esto he venido al mundo. Y el tercer punto le dijo, para dar testimonio
a la verdad. Y todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Entonces, para dar testimonio a la verdad, ¿quién es la verdad? Él es la verdad. También, ¿quién es la verdad? La palabra de Dios es la verdad. El Padre es la verdad. Jehová Dios es la verdad. El Espíritu Santo es verdad también, porque habla del Padre, lo que dice el Padre. Entonces, tú y yo, en ese crecimiento, estamos siendo enseñados conforme a esa verdad. Y debemos dar testimonio de la verdad. O sea, debemos dar testimonio que Cristo vive en nosotros. Así como Cristo decía que el Padre y Él eran uno solo. Como el Señor Jesús dijo que Él no venía a hablar por su cuenta, que Él venía era hablar todo lo que el Padre le había dicho y a seguir y hacer todo lo que el Padre le había instruido que tenía que hacer. Tú y yo estamos llamados a hacer ese testimonio de vida. Tú y yo estamos llamados a que cuando la gente hable de nosotros, puedan decir, ¿sabes qué? Este no es el mismo. Que hablen de mí y digan, este no es el Wense que yo conocí. Yo estoy viendo es otro Wense. La gente que podría decir yo hace 32 años que no me había casado todavía. Tengo ya 30 años de casado. Vamos a ponerle un añito menos, 31 años. La gente que ahora me ve y dice, este no es el Wense. Este es otro. Este es diferente. ¿Sabes por qué? Para que vean en nosotros que hemos nacido de nuevo. Somos diferentes. ¿Sabes? La gente debe dar testimonio de ti, así como hicieron del Señor Jesús. Dice en Lucas 4:22. Lucas 4:22. Y todos daban buen testimonio de él. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? O sea, que la gente esté maravillada de ti y diga, wow. Que alguien diga, mira, voy a traer una persona para que ore por ti, voy a traer una persona para que te dé el testimonio de él, porque te va a servir a ti, te va a traer una persona para que te enseñe la palabra, para que te dé un buen consejo. Tráela. Y cuando llegue uno, digan, wow, y este no es Wense, el hijo de Francisco y de Berta, el hermano de Julita, que está viendo ahora mismo ahí desde Miami. Este no es el hermano de Julita, el de Nancy, que también está allí conectada. Entonces, la gente de buen testimonio. Diga, wow, oh, ¿tú lo conocías? Bueno, él es el que yo te estoy hablando. Dice en Juan 5, 31 al 34. Dice así: si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Está hablando el Señor Jesús. Y presta atención a lo que dice el Señor aquí acerca de guardar nosotros el testimonio. Si yo doy testimonio acerca de mí, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Y dice también el versículo 36 del mismo y 37, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio
para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. O sea, Él da testimonio, el Padre da testimonio. La gente, el mejor testimonio, el verdadero testimonio que tú puedes recibir aquí en la tierra es de la misma gente que hable de ti y digan, pero no que yo sea el que digo es que yo soy, ya yo soy santo, ya yo soy puro, ya yo de esto, ya de lo otro. No, es la gente la que va a ver la manera de ser tuya, porque muchas veces nosotros no nos vemos como somos. Así que debemos guardar ese testimonio. ¿Para qué? Para ganar almas. Si en tu casa ya te vieron y dicen, wow, mi papá ya ni por ahí, ya no es el ogro de antes, mi papá ahora es dulce, mi papá ahora es cariñoso, uy, mi papá cómo trata ahora a mi mami, mi papá ya no grita en casa, o mi mami ya no es esa ta. Mi mami ahora es diferente. Nosotros podamos decir de los hijos que estén en la iglesia, oye, esta iglesia cómo lo han cambiado, mira cómo están ellos ya, cómo han sido transformados, y entonces interesarnos por conocer a aquel que los transformó. Así que nosotros debemos dar ese testimonio de vida. Estamos llamados a ser testimonio de la verdad que es Cristo Jesús, y ser hacedores de la palabra nos llevará a hacer ese testimonio, porque no debemos ser solamente oidores. Hay muchos que se conocen la Biblia del Génesis 1 hasta el Apocalipsis 22, allá se lo conocen todito, y en el orden de los libros, pero el testimonio que dan no es bueno. Y Dios dice, tienes que ser no solo oidor, sino hacedor de mi palabra. Así que, mi hermano, el Señor aquí nos está llamando a nosotros. ¿Cuál es el propósito y cómo debemos cumplirlo? Entonces, de esa manera, como nosotros que nacemos de nuevo, la gente ve y dice, este no es el mismo. Y también que nos instruimos, porque para eso estamos. Nos instruimos, nos capacitamos para poder llevar la palabra de Dios y damos testimonio de vida de quien ahora vive en nosotros. Como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Nosotros podamos decir así. Entonces viene el cuarto punto, para que los de la verdad escuchen su voz. ¿Sabe? Para que a aquellos que han sido llamados, aquellos que ya están entrando, porque el Señor dice, Él es el que envía, Él es el que coloca en las iglesias, en los grupos, a las personas que han de ser salvos, Él los envía. Y que estas personas, entonces, viendo todo esto en aquel que le está guiando, puedan escuchar la voz. Pueden decir, sí, me gusta escuchar porque lo que habla está escrito, lo que habla es la verdad, y esa verdad nos haga libre. Estamos llamados y somos enviados a ser instrumentos de Dios, para el servicio de Dios y también para el servicio de las personas. El Señor Jesús dijo, el que quiera hacerse grande en el reino debe servir. Por eso el Señor Jesús, cuando estuvo con sus discípulos, le lavó los pies, se los secó con la toalla que tenía aquí colgada en el cuello, y les dijo, yo no vine a ser servido, yo vine fue a servir. Nosotros estamos llamados a ser esos instrumentos y a servir a otros. Entonces, este es un proceso. Naces, creces, y a medida que vas creciendo, te vas capacitando. Después vas a mostrar el testimonio de vida, o sea, esa transformación, ese conocimiento de la palabra, cómo es en ti. Y cuando tú hables, la gente va a creer a tu palabra. Porque lo que sale de tu boca es la palabra de Dios. Porque nuestro propósito está íntimamente relacionado con el servicio hacia los demás.
Sabes, en Juan 5, del 24 al 25, el Señor Jesús está diciendo, el Señor Jesús dice aquí, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, o sea, cree en el Padre, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Dice la palabra de Dios que nosotros antes estábamos muertos por causa del pecado, porque dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces, todos nosotros estábamos descarriados, apartados de Dios por causa del pecado, pero el Señor Jesús vino y nos redimió. ¿Y cómo lo hizo? Con su estilo de vida. ¿Cómo lo hizo? Demostrando con sabiduría, hablando la palabra de Dios. Y Él nos dio a nosotros ese testimonio de su vida. Hablaba, y lo que hablaba era verdad. Lo que hablaba era pura palabra de vida. Y lo que se preocupaba era que las almas no se perdieran, sino que fueran salvas. Y Él entonces, después cuando oraba por los discípulos, ya casi antes de su crucifixión, Él un día reunió a los discípulos y estaba orando al Padre primero allí, y oraba así como tú y yo somos uno, tú en mí, yo en ti. Y ahí comienza el Señor a decir, dice, yo quiero que también ellos, Señor, ellos también sean uno en nosotros, como tú y yo, nosotros, ellos en mí, yo en ti. Es decir, que seamos uno solo. Y dice el Señor también en Juan 17:20. Juan 17:20 dice, mas no ruego, lo último ya está orando el Señor y dice, mas no ruego solamente por estos, es decir, por sus discípulos. Escucha bien esta parte. Dice, mas no ruego solamente por los discípulos que me has entregado, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y sabes, nosotros somos esas personas que el Señor aquí está orando, está intercediendo ante el Padre por nosotros, porque nosotros hemos creído en el Señor Jesús por causa de las palabras de los discípulos que dejaron plasmada aquí también en la Biblia. Dejaron plasmada toda la vida de Jesús, cómo fue su vida aquí a través de ellos. Ellos la narraron. Entonces, miramos toda esta parte. Miramos que debemos nacer de nuevo, que debemos ser enviados. Si nacemos de nuevo es porque tú y yo hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y suficiente Salvador. De ahí comienza ya en nosotros una transformación. Comenzamos a ser diferentes. Entonces debemos dejarnos llevar, debemos ir creciendo, como dice, y crecía el niño en sabiduría y en estatura. Nosotros debemos ir creciendo, porque en lo espiritual, en lo sobrenatural, en lo que no entiende el hombre, hemos nacido de nuevo. Somos nuevas criaturas en el Señor. Para capacitarnos, nos dejamos capacitar y debemos dejarnos transformar. Nuestra vieja manera de ser debe desaparecer. Nosotros debemos ser ahora conforme a la imagen de nuestro Dios, conforme a los lineamientos de su palabra, a lo que Él dice aquí. Así debemos ser nosotros. Él nos enseña cómo debemos ser nosotros como padres, cómo debemos ser como esposos, cómo debemos ser como jefes. Cuando tenemos negocio o estamos en una empresa como jefes, nos enseña cómo debemos ser como trabajadores cuando estamos empleados en algún lugar, cómo debemos ser como hijos. El Señor nos enseña absolutamente todo y cómo debemos nosotros mantener esa comunión con Él. ¿Sabes? Entonces, en esta reflexión,
es que podamos aprender nosotros el propósito de nuestra vida. Que comencemos a borrar todo aquello cuanto nos ha enseñado el mundo. El mundo es la sociedad. El mundo es todo lo que está alrededor nuestro, que no es de Dios y que camina conforme a lo que ellos piensan, a lo que ellos creen, a sus razonamientos, todo. ¿Y a qué hemos venido entonces? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Sabe? ¿A qué has venido a esta tierra? Ahora te pregunto yo, ¿a qué has venido? Yo hice varias preguntas y muchos decían, a disfrutar la vida. Como dice por ahí, la vida es una sola y el que no la goza, se perdió. Dice el Señor Jesús, dice Dios en su palabra, en Isaías 5, 11 y 22, dice, ay a los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Ay a los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebidas. Dice Señor, ay, tú que te la pasas de rumba en rumba y tomando. Dice, ay de ti, porque ese no es la vida que yo quiero para ti. Porque en el licor, en el alcohol, hay disolución. Por medio del alcohol, muchos han causado muertes a otros, ya sea conduciendo. Iban irreconocibles, no tenían conciencia absolutamente de nada. Sus reacciones no funcionaban. Atropellaron, se estrellaron, se quedaron dormidos. Otros mataron a otros en medio de una borrachera. Otros han perdido sus hogares porque se volvieron alcohólicos. ¿Sabes? El Señor dice, haz un alto. Haz un alto y escucha esta palabra. Escucha esta reflexión. Que otros dijeron, yo he venido a esta tierra para hacer fama. Que me conozcan. ¿Sabes? En Mateo 6, el Señor Jesús dice a los discípulos cuando le dijeron, enséñanos a orar. Le dijo, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie de las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto por los hombres. De cierto, os digo que ya tienen su recompensa. Es decir, ya ellos son reconocidos aquí por toda esta región. Cuando los ven, dicen, allá va uno. Es un fariseo, mira cómo ora. Es un sacerdote, mira cómo ora. El Señor decía, no hagas así. Otros dijeron, yo vine fue a hacer plata. Me dijeron, yo vine fue a hacer plata y a tener plata porque esta vida sin plata no es nada. En 1 Timoteo 6, 10, en Dios habla hoy, dice, porque el amor al dinero es raíz de toda clase de males. Y hay quienes, por codicia, se han desviado de la fe y se han causado terribles sufrimientos. Vemos nosotros como muchas personas, por estar haciendo dinero, ¿sabes qué? Y haciendo dinero para su familia, perdieron a la familia. Porque no estaban en casa. Nunca tuvieron tiempo para sus hijos. Sus hijos crecieron y sus hijos crecieron en amargura. Sus hijos crecieron con vacíos en el corazón. Aún sus cónyuges también, porque nunca estaban allí. Nunca estaban allí. Estaban afanados en hacer dinero. ¿Y para qué? ¿Para qué? Dice Salmos 39, 6. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana. Amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Otros dicen, no es que, qué propósito con esta vida tan tormentosa, porque esta vida, la verdad, mi hermano, esta vida es un problema. Este mundo es difícil. ¿Sabes? Dios no te ha llamado a que vivas infeliz.
a que viva atormentadas. Dice el Señor en la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño a las riquezas y las codicias de otras cosas, dice, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Sabes? Reciben palabra, reciben consejo, reciben todo, pero todos los afanes, todo aquello, cuanto ven y que no han logrado y están luchando en sus fuerzas, todos estos los afanes, se les olvida la palabra de Dios. Así que nos dice el Señor en Efesios 5:15, y termino. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. El Señor nos llama a nosotros a hacer un alto en esta mañana, a hacer un alto y decir, bueno, ¿qué he estado haciendo yo con mi vida hasta el momento? ¿Qué he hecho hasta el momento? ¿Y qué no he hecho hasta el momento? Que vaya acorde a la palabra. ¿Sabes? El Señor desea que tú lleves una vida excelente aquí en la tierra. Que tengas una familia, que la gente diga, wow, qué familia tan hermosa, cómo son unidos, cómo son respetuosos. Mira, a ellos las cosas les va bien. El Señor desea que lleves un hogar donde la gente diga, wow, Dios cómo los ha respaldado. Dios, ellos a veces oran por algo y Dios los respalda. Que la gente pueda ver en el hogar, pueda ver en el hogar, pueda ver el trabajo en que están y digan, ¿sabes qué? En todos los trabajos le va bien. Los trabajos donde ha salido es porque él ha renunciado y no habían querido darle la renuncia y se fue porque se le presentó una mejor oferta de trabajo. Que va a decir, mira cómo los vecinos hablan de él, cómo en el trabajo habla, cómo su familia habla de él, de ella, de ellos, todos. Eso es lo que Dios quiere, pero que digan cómo aman a Dios. Ellos no se cansan de hablar de Dios. Ellos, el testimonio de ellos, qué hermoso es. Y nos gusta escucharlos hablar, porque el estar con ellos nos trae paz, el estar con ellos nos trae tranquilidad, el estar con ellos y escucharlo hablar nos trae gozo. Que sea de esa manera. No seamos como aquella oruga que no aceptó su propósito, se negó a la transformación y nunca supo lo que era volar y cumplir su función. Que nosotros sí sepamos hacia dónde vamos, el Dios que tenemos. Sabes, nosotros debemos ser como esa mariposa que sí entró en el proceso y fue transformada y era hermosa, así como Dios nos mira y dice, cuán hermosos son mis hijos, cuán hermoso, dice, es verlos juntos y en armonía. Esta oruga se transformó en algo tan hermoso que nosotros a veces apreciamos y decimos, mira esa mariposa tan hermosa, tan bella. Cumplió su propósito disfrutando el volar y polinizar. Porque el Señor quiere que tú disfrutes la vida, pero que también tú lleves su palabra, ganes almas. Ese es polinizar, ganar almas para el Señor. Para el día que tú partas, digas, wow, muchos conocieron de Dios por causa del evangelio que les prediqué. El Señor Jesús fue a morir en una cruz y resucitar después de haber cumplido su propósito de vida en esta tierra. Allí coronó su propósito, darnos salvación y reconciliarnos con el Padre. Gloria al Padre, para la gloria suya. Ese es también ahora nuestro propósito. Gracias, Dios Padre.